Hola de nuevo, Juventud Inconformista. Os doy nuevamente la bienvenida al podcast Divergente. Nuestro primer invitado es Javier Nart, candidato por Ciudadanos, partido que a nivel europeo se incluye dentro del grupo político Renew Europe. Javier es político, abogado, escritor y anteriormente también corresponsal de guerra en las zonas más conflictivas del planeta como Nicaragua o Yemen, entre otras muchas. Bienvenido, Javier, a nuestro podcast. Es un verdadero placer tenerte aquí con nosotras hoy. La verdad que me parece muy interesante tu labor como corresponsal de guerra, pero bueno, hoy no estamos aquí para hablar de eso, sino sobre la Unión Europea, porque esta es una semana decisiva. Mi primera pregunta va por aquí. ¿Cómo entiende Ciudadanos la Unión Europea? Como un proyecto absolutamente necesario. Mira, el mundo se ha ido conjugando en grandes unidades. Hay unidades nacionales, Estados Unidos y China, y hasta la Segunda Guerra Mundial había grandes países, Francia, Alemania, Gran Bretaña, que eran en sí mismos entidades con capacidad independiente. La Segunda Guerra Mundial fue el suicidio de Europa, además de un crimen horrendo. Y de esa Segunda Guerra Mundial salió algo que fue positivo, y es la comprensión de que no se podía seguir en una permanente guerra civil, Francia contra Alemania, Alemania contra Gran Bretaña, que eran los principales problemas, Alemania contra Polonia, etcétera, etcétera. Y que había que pasar de ello. Se empezó por la unión del carbón y del acero, que era una cuestión muy elemental, pero estratégica, y se pasó después a una unión económica y ahora a una unión de derechos, que significa no solamente la parte comercial, sino la parte de conjugación de derechos, tanto laborales como de derechos democráticos, derechos sociales. Si no estamos unidos, ni siquiera Alemania, que es la gran locomotora económica de Europa, Alemania sola se convertiría en una segunda división frente a la primerísima primera división que es Estados Unidos y China. Si Europa no está no solamente unida como lo está ahora a efectos económicos, sociales y de derechos, sino también políticamente y estratégicamente después hablaremos en más profundidad, no es estratégicamente militar solo, es estratégicamente en capacidad autónoma en ciertos puntos que son fundamentales, que es la energía, pero que son cuestiones que el COVID nos ha despertado. Por ejemplo, teníamos una dependencia estratégica de las mascarillas, y eso significaba salvar la vida a millones de europeos, pues las tenían en China, porque externalizamos, globalizamos, y pensando que al final el mundo era un gran mercado, en lugar de entender que además de ser un gran mercado, es una situación donde existen retos importantes y China es uno de ellos. Eres eurodiputado desde el año 2014, con lo cual estas elecciones podrían ser ya las terceras en las que salieras elegido para este puesto. La siguiente pregunta es: ¿cómo has vivido personalmente las elecciones del año 2014, las de 2019, y cómo te sientes ahora de cara a una fecha tan importante como es este 9 de junio? Las de 2014 son como las de ahora. Salimos a España siendo un partido que tenía simpatías genéricas fuera de Cataluña, pero que no nos conocía absolutamente nadie. No teníamos un solo militante, y cuando digo un solo, digo uno, fuera de Cataluña. Pero lo hicimos como un ejercicio de tratar de presentar esa opción que significaba que no se puede seguir con la guerra cainita de descalificación entre la derecha y la izquierda, para que la derecha y la izquierda terminen pactando cuestiones fundamentales de España con los independentistas y con los separatistas, que al final lo que buscan únicamente es su particular provecho, ir sacando como si fueran las hojas de una cebolla para al final dejar el Estado convertido en nada. Para eso nacimos. Y en las segundas elecciones, las primeras fueron maravillosas. Éramos 4 en una furgoneta, llamando de lugar en lugar. Estábamos en Zaragoza, llamábamos a Pamplona, estábamos en Pamplona, llamábamos a las radios, prensa y televisión de Vitoria, de Bilbao, y entonces íbamos haciendo la campaña sobre la marcha. Fue una aventura romántica donde yo estaba convencido que no salía, porque era imposible. O sea, quiero decirte, no es que hubiera es que no había ninguna posibilidad, y sacamos 2,5. El medio no vale, pero 2 y pico, ¿no? Y en el 2019 la cosa fue distinta, porque ya era un partido aposentado, y entonces fue una campaña, si te digo la verdad, más aburrida, porque era una campaña más normalizada. Y a mí esa cosa, la corresponsabilidad de guerra, ¿no?, de salir un poco a la aventura, me impulsaba más como esta. Y en esta lo que tratamos es
de presentar opciones europeas explicando que Ciudadanos sigue siendo trascendente, con independencia de los inmenso error, que fue un torpedo que nos pusimos a nosotros mismos en nuestra propia línea de flotación, cuando en lugar de ir en un gobierno de coalición con el Partido Socialista, como habíamos propuesto unos meses antes y tuvimos un programa común, algunos líderes de mi partido pensaron que lo importante era ser presidentes de gobierno de España y no ser útiles al país. Yo dimití del comité ejecutivo porque me pareció no solamente un error, sino un horror. Lamentablemente los hechos me dieron la razón, ojalá me hubiera equivocado. Y ahora que estamos empezando otra vez, pues recupero... Mira, yo tengo ahora 77 años, fíjate tú. Yo soy cosecha del 47, que no sé si es buena o mala. Pero en fin, a mí me ha venido bien. Y yo empecé con 67 años diciendo, bueno, 67 y 5, 72, ya me retiro. Pues ahora sigo. Así que hasta que el cuerpo aguante, y juro que va a aguantar. A ver cómo salen estas elecciones para otros 5 años de aventuras. Sí, y son aventuras, mira, tienes una aventura magnífica, que es la aventura del conocimiento. Yo siempre he pensado que la cultura no es un hecho para charlar de una forma más o menos trascendente o no en una conversación, sino que la cultura te da los conocimientos que te ponen distancia entre los impulsos y tus decisiones. La cultura es libertad. En este momento estamos ante una sociedad donde el pensamiento queda aplastada por el sentimiento. Y si tú eres del Partido Socialista, el Partido Popular es una auténtica escoria, es casi parafascista. Y si es del Partido Popular, el Partido Socialista 3/4 de lo mismo. Pero es que los dos son España, y la democracia es la discrepancia reconociendo valores esenciales, no solamente discrepando, que es razonable y es correcto, pero no descalificando, donde parece que la democracia únicamente reside en Núñez Feijóo o en Pedro Sánchez. Yo pienso que la democracia reside en todos los españoles. Entrando más en el tema de juventud, lo que está claro es que el desempleo es uno de los principales problemas a los que se enfrenta la juventud actualmente, especialmente aquí en España. De hecho, la cifra del paro en el conjunto de la Unión Europea es de un 6,5%, estando Grecia y España en la cabeza. Entonces, ¿qué medidas proponéis desde Ciudadanos para hacerle frente a este gran reto? No estamos en una situación de paro del 13%, que es más o menos lo que se dice. Hablando de la juventud es casi el 40 y tantos, 50%. Y claro, si sumas todos, baja. El tema es extremadamente grave, porque lo que significa es que no tenemos una juventud que esté preparada para aquellos factores, aquellos sectores donde es necesario trabajo. Te voy a poner un ejemplo. La Unión Europea ha requerido a España para que formen 6 años 1,5 millones de empleos tecnológicos, gente con capacidad tecnológica, porque va a haber esa necesidad y ya la tienes ahora. Pero ahora lo que tenemos es una educación donde cada gobierno que ha habido en España ha hecho su propia ley de educación, con lo cual tenemos unos rumbos dispares, vamos pegando bandazos. Te voy a poner un ejemplo que es Finlandia. Finlandia está en el quinto pino, el lugar más excéntrico de Europa, el peor lugar de Europa. Porque tienes que comunicarte, y antes más, a través de la ex Unión Soviética, de la Unión Soviética, y ahora a través de Letonia, Estonia, Lituania, Polonia, para llegar al corazón de Europa. Cuando termina la Segunda Guerra Mundial pierden todo lo que tienen, que son las minas de níquel, y tienen que pagar una indemnización importantísima. Rusia han perdido miles, decenas de miles de hombres en combate, y también de mujeres, y se dan cuenta de que no tienen nada. No tienen más que mosquitos en verano, frío en invierno y pinos. Pero claro, con una industria maderera no puedes tirar adelante un país. Y acuerdan el Partido Socialista y el Partido Conservador en hacer una ley de educación unitaria, que sigue durando hasta el día de hoy con los cambios que los dos grandes partidos pactan. O sea, aquí no hay el Partido Socialista de la señora Celaá, que ilustradamente determina cuál tiene que ser el rumbo de la educación, y anteriormente los gobiernos populares 8 o 9 leyes de educación. Una. Y tienen una educación de calidad. Los maestros están altísimamente considerados. Es un empleo realmente muy respetado, muy bien pagado, porque es muy importante, porque forman a la gente. No se trata simplemente de aprender las reglas de matemáticas y aprender a leer, es formarse. Y eso es Finlandia. Bueno, pues España debería ser eso.
1,5 millones de empleos tecnológicos que en este momento no tenemos capacidad de crear porque seguimos metidos en nuestras propias historias, que son las leyes de educación, que son muy poco funcionales. Casi la mitad de la juventud no tiene capacidad de vivir independientemente. O sea, tienen que vivir con sus padres casi hasta los 30 años. ¿Qué capacidad tienen de hacer una vida independiente si no pueden ni comprar ni alquilar un piso? Porque está fuera de sus posibilidades. Y todo eso es parte de una política, primero nacional, pero también hay un impulso de la Unión Europea. La Unión Europea ha puesto encima de la mesa para España 140 y tantos mil millones de euros. Yo hago una pregunta. Esto es desde hace ya varios años. La gente que nos ve, los jóvenes que nos ven, ha cambiado su vida en estos últimos años gracias a esta aportación de miles de millones de euros dados por la Unión Europea. Sí, voten al Partido Socialista y al Partido Popular. No, piénsenselo. Justamente ha tocado un tema que también nos toca de lleno a la juventud y es el tema de la vivienda. Ahora mismo, precisamente, poder emanciparse antes de los 30 años está siendo un verdadero reto. Entonces, ¿cómo se podría solucionar esta problemática para que la vivienda sea más accesible para los jóvenes? Pues haciendo algo que no ha hecho ni socialistas, ni populares, ni comunistas, ni nacionalistas, ni galleguistas, ni catalanistas, ni la madre que los parió a todos ellos. Mira, cuando se recalifica un terreno por los ayuntamientos, el 10% de ese terreno pasa a propiedad municipal. En ese 10% se podía haber hecho vivienda pública, ¿verdad? ¿Se ha hecho? No. Lo que hicieron todos esos municipios, socialistas, comunistas, etcétera, etcétera, populares, es dedicarlo a ponerlo en el mercado y especular. Han sido exactamente igual que los propietarios de terrenos que especulaban sacando la mayor ganancia, en lugar de hacer vivienda pública. Porque hay una cosa muy sencilla. Si tú estás vendiendo el pan a 2 euros y yo vendo el pan a 80 céntimos, ¿a quién le van a comprar pan? Yo marco tu precio. Y tú tendrás que bajar el precio. Si yo pongo en el mercado miles de viviendas públicas en Barcelona, en Madrid, en Sevilla, en Alcahuete, donde diablos fuere, eso está marcando el precio del mercado privado. Pero claro, para eso hay que tener una importante asignación en vivienda pública y no decir, con este 10% me lo llevo al ayuntamiento pues para hacer mis cosas y mis historias, pero no para hacer vivienda pública, que es esencial. Y en consecuencia tenemos a los jóvenes que tienen que vivir en casa de los padres hasta los 30 años. Voten al PSOE, voten al Partido Popular o háganselo mirar. Además de los retos ya mencionados, empleo y vivienda, ¿cuáles cree que son los principales retos a los que se enfrenta la juventud, además de estos? ¿Y qué propuestas tenéis desde Ciudadanos de cara a las siguientes elecciones europeas? Tengo una amarga consideración de la realidad. Ojalá fuera distinta. Empiezan a votar, no porque no pueden votar desde los 18 años, pero hay una profunda desconfianza de las instituciones. ¿Para qué me sirven las instituciones si no encuentro trabajo? ¿Para qué me sirven las instituciones si no tengo casa? ¿Para qué me sirven las instituciones si después de socorrer a los bancos resulta que los bancos no me dan crédito? Todo eso lo que produce es que empiecen a votar a partir de los 29, 30, 31 años. Esto es una realidad. Y después hay otra posibilidad, que es apuntarse a las juventudes. Y de esta forma, metido en las juventudes, puedes hacer una carrera política donde de concejalito de una localidad pequeña pasas a concejal de una localidad más grande, a diputado provincial o miembro de la Diputación, pasas después al gobierno regional como diputado, puedes pasar al Congreso de Diputados español y a lo mejor terminas como Zapatero, virgen de cualquier conocimiento de lo que es el trabajo en una actividad privada, pero desde el útero materno del partido a la presidencia de gobierno. Eso es una auténtica miseria. Eso no tiene más mínimo sentido. Si la política únicamente sirve para los jóvenes, para aplicarse a la teta nutricia del partido político para ver cómo puedes medrar dentro de él, eso significa que es la antipolítica. En consecuencia, ¿qué es lo que se tiene que hacer? Pues realmente considerar que los problemas de los jóvenes, que son fundamentalmente el trabajo, la capacidad de la vida independiente. Oye, yo cuando terminé la carrera tenía 21 años. Cometí el grandísimo error de mi vida que casarme a los 22,
Pero mira, me ha ido muy bien porque lleva ya 53 años de matrimonio y matrimonio feliz, siendo completamente distintos. Es un error del que estoy muy feliz. O sea, error en donde acerté. Pero casarte a los 22 años es un disparate. Pues bien, yo empecé como pasantito de un bufetito, de un abogadito. Progresivamente eso era como un embudo. Cada año iba para mejor. Y había una luz al final. Pero ahora lo que tienes es un túnel con una luz intermitente que se enciende y se apaga, que son los llamados empleos Kleenex, usar y tirar. La ministra de Trabajo, la vicepresidenta de Gobierno, esta señora que dicen que es comunista, Yolanda Díez, pues está encantada de la vida de tener estos empleos que son empleos intermitentes, que son fijos discontinuos. Ser fijo discontinuo es como tener una salud discontinua. O sea, tú cada 2 meses te vas al hospital, pero te declaran en buena salud. Esto es el empleo discontinuo. Y claro, esto no computa para decir quién está en paro. Pero la realidad es que esta gente no es que esté en paro, es que vive en la angustia de cuánto tiempo va a durar con ese empleo discontinuo, donde además le pagan una miseria. Y si no lo quieres, hay 200 detrás de ti que están dispuestos a aceptarlo. Esto es el respeto a la gente joven. Y yo, mira, como abogado, tú sabes que los abogados dicen que tenemos tantas opiniones como clientes. Te puedo hacer un discurso magnífico de cosas que son lo que dicen todos ellos. Pero yo digo la verdad. Y la verdad es, ¿dónde está una educación de calidad? Excepto la educación privada que tienen los líderes políticos, la oligarquía, que envían a sus hijos a escuelas privadas, pero defienden la escuela pública en esta forma que no es una escuela eficaz. Y en segundo lugar, te hablan de la necesidad de la independencia de los jóvenes, pero no hacen vivienda pública. Esto es un fraude, es una estafa. Es cierto que justamente en estas elecciones millones de jóvenes van a tener la oportunidad de votar por primera vez. ¿Por qué es importante que estos jóvenes y todos los jóvenes en general vayan a votar? Te lo voy a hacer muy breve. Porque si ellos no se ocupan de la política seguirá ocupándose de ellos. Genial. Bueno, nos estamos acercando ya al final de este podcast y antes de finalizar nos gustaría que nos contases por qué la juventud debería votar, en este caso, a Ciudadanos en las próximas elecciones europeas. Yo nunca pido el voto para Ciudadanos. Yo lo que expongo son hechos. Y ante esos hechos lo que yo les propongo es, por favor, no sean sectarios. Por favor, no piensen que si vosotros sois de derechas hay que votar al PP y si sois de izquierdas vais a tener que votar al PSOE. Porque al final lo que importa es cuál es la realidad de lo que han hecho, no de lo que han dicho y lo que dicen y dirán, sino lo que han hecho. Yo no creo en Dios, soy en este sentido ateo, lo digo con franqueza, pero hay una frase de Cristo que es magnífica: por los hechos los conoceréis. Así que, por los hechos los conoceréis. Nosotros lo que sí estamos haciendo es precisamente impulsando el que exista una educación de calidad, el que la vivienda pública exista y en consecuencia pueda haber un acceso a la vida independiente, que es lo que yo he tenido desde que tuve 22 años y lo que no tenéis vosotros. Así que no se engañen con cuentos chinos, y los cuentos son sencillamente las cuentas, lo que se ha hecho, no lo que se ha dicho. Muchas gracias, Javier, por compartir con nosotras este espacio y también con nuestros jóvenes divergentes. Ha sido una charla muy enriquecedora y nosotros nos vemos en el próximo episodio para seguir conociendo a candidatos y candidatas a estas elecciones europeas. Nos vemos en el próximo episodio.